Hay cosas que no deberían ser buscadas, cosas que, al desenterrarse, desatan fuerzas que ningún ser humano puede comprender ni detener. Yo no creía en esas advertencias hasta que fue demasiado tarde. Me llamo Mateo, y si estás escuchando esto, es porque tal vez aún hay una forma de salvarte. Pero antes de que tomes cualquier decisión, déjame contarte lo que me pasó cuando intenté encontrar al duende dorado. Un mito, decían, un cuento de abuelos borrachos, una leyenda más sobre duendes que protegen oro enterrado en lo profundo del bosque. Pero te aseguro que cada palabra es cierta. El oro existe, el duende también, y lo peor de todo es que no te mata de inmediato. No. Primero te observa, luego te sigue, y cuando estás solo, cuando nadie puede ayudarte, es cuando actúa. Todo comenzó hace unos meses, cuando viajé al pueblo de San Lucas del Monte, un lugar escondido entre los cerros, donde el viento siempre sopla frío y las calles parecen suspendidas en el tiempo. Había ido por trabajo, o al menos eso me decía a mí mismo. En realidad, necesitaba alejarme de todo, de todos. Mi vida en la ciudad se estaba desmoronando, y sentí que en un lugar así, donde nadie me conocía, podría encontrar algo de paz. Desde el primer día, noté que los ancianos del pueblo eran reacios a hablar conmigo. Me miraban raro, sobre todo cuando preguntaba por caminos hacia la montaña o sitios para explorar. Fue en una de esas caminatas por los alrededores donde escuché por primera vez el nombre: el Duende Dorado. Un grupo de niños jugaba cerca del río y uno de ellos, al verme, gritó: «No vayas a buscar el oro, señor, o el duende te va a llevar como a los otros». Me reí. Pensé que era solo parte de los cuentos que se dicen en los pueblos para asustar a los forasteros. Pero esa misma noche, mientras cenaba en la fonda del lugar, le pregunté a la señora que atendía: «¿Qué es eso del duende dorado que mencionan los niños?». Ella se quedó quieta. Dejó de limpiar la mesa y me miró con una mezcla de miedo y lástima. «No debería andar preguntando esas cosas, joven. Si aprecia su alma, no lo busque». Yo insistí. Y fue entonces cuando me contó lo básico. Hace más de 100 años, durante la época de las guerras por el oro, unos soldados enterraron un enorme tesoro en las montañas, cerca de unas minas abandonadas, pero nunca volvieron por él. Dicen que los atrapó un duende, un espíritu antiguo que custodia riquezas malditas. Desde entonces, cada vez que alguien intenta buscar ese oro, desaparece, sin dejar rastro. Algunos dicen que es solo superstición, pero el pueblo lo toma en serio. Muy en serio. Yo, por supuesto, no le creí del todo, pero había algo en su tono, algo en sus ojos, que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Esa noche, soñé con un rostro pequeño, retorcido, de ojos dorados, que me observaba desde la oscuridad. Durante los siguientes días, no pude sacarme la historia del duende dorado de la cabeza. No era solo la leyenda en sí, era la forma en que todos en el pueblo evitaban hablar del tema. El miedo era real, auténtico, no como esas leyendas urbanas que se cuentan para entretener. Esto pesaba en el aire. Decidí empezar a investigar. Visité la pequeña biblioteca del pueblo, que parecía más un depósito olvidado que otra cosa. Entre papeles amarillentos y libros cubiertos de polvo, encontré un manuscrito viejo, sin nombre de autor, que hablaba de las colinas huecas y el guardián de fuego bajo la tierra. Describía un duende pequeño, de piel brillante, que aparecía solo en noches sin luna. Lo más extraño fue que el documento tenía fechas recientes. Ese mismo día, según supe luego,
Desapareció un joven del pueblo que había estado explorando las minas abandonadas. Empecé a preguntar por él. Nadie quería hablar. Solo un viejo, don Facundo, accedió a contarme algo, pero con una condición: que no volviera a buscar más. Nos encontramos en su casa, una noche lluviosa. Me ofreció un trago fuerte y luego habló sin rodeos. Yo vi al duende. Lo vi con estos ojos, hace 40 años. Me estremecí. Su voz temblaba, no por edad, sino por recuerdos. Yo también quise el oro. Tenía 20 años. Un grupo de amigos y yo fuimos a buscarlo, pensando que todo era un cuento. Llevábamos mapas, picos, linternas. Llegamos a una cueva, la misma que describía el manuscrito, y allí lo vimos. Hizo una pausa larga, bebió otro sorbo y continuó. No era un ser cualquiera. Tenía ojos como brasas vivas y una risa aguda que se metía en los huesos. Uno de nosotros, Martín, quiso sacar una piedra que parecía tener oro incrustado, y en cuanto la tocó, gritó, cayó al suelo, empezó a convulsionar. Lo cargamos y salimos corriendo, pero al cruzar el río ya no respiraba. Me mostró una foto antigua. Allí estaban 5 jóvenes sonrientes, uno de ellos tachado con tinta negra. Desde entonces, cada año desaparece alguien que se acerca demasiado. No son cuentos, no es leyenda, es una advertencia. Yo debería haberlo dejado ahí, pero cometí el peor error. Me obsesioné. Empecé a estudiar mapas del terreno. Comparé referencias con el manuscrito. Había una cueva específica que se repetía en varias versiones. La Cueva del Silencio, llamada así porque dentro no se escucha ni el eco de tu propia voz. Una noche llevé mi cámara, mi linterna, una grabadora y salí hacia la montaña. Al principio, todo parecía tranquilo. Los grillos cantaban, el bosque crujía como siempre. Pero mientras más subía, más silencio me envolvía. Ni un solo sonido. Como si el mundo entero hubiese dejado de respirar. Encontré la entrada a la cueva justo antes del amanecer. Tallado en la roca había un símbolo. Un pequeño ser agachado, con ojos enormes y una sonrisa monstruosa. Entré. Solo unos pasos. El aire era pesado, húmedo, como si algo muerto me rodeara. Apunté la linterna y vi rastros, huellas pequeñas, demasiado definidas para ser de animal. En la grabadora, una interferencia comenzó a sonar, y entre los ruidos, una risa aguda, muy cerca. Pero cuando giré, no había nadie. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué de nuevo al pueblo. Solo sé que tenía tierra bajo las uñas y un objeto dorado en mi bolsillo. Era una pequeña moneda, antigua, cubierta de símbolos extraños. Y desde esa noche, algo me sigue. La moneda dorada no me dejaba dormir, literalmente. Desde que la traje conmigo, comencé a tener pesadillas recurrentes. Una figura pequeña, encorvada, de piel metálica, caminaba por los pasillos de la casa donde me hospedaba. Sus uñas raspaban el piso de madera. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No hablaba, solo me miraba, como si esperara el momento justo para llevarme. Al despertar, encontraba cosas movidas, puertas abiertas, marcas de tierra en el suelo. Incluso una noche, mi linterna apareció encendida, colocada justo frente a mí, iluminando la pared. Y en esa pared había una palabra escrita con tierra húmeda: devuélvelo. Pensé que estaba perdiendo la cordura, así que decidí volver a la cueva, no a buscar oro esta vez, sino a dejar la maldita moneda donde la había encontrado. Fui de día, con el sol en lo alto, pero el bosque ya no era el mismo. Todo se sentía torcido, como si me observaran desde detrás de cada tronco. A veces creía escuchar pasos diminutos entre la maleza, o una respiración muy baja justo detrás de mí. Al llegar a la entrada de la cueva, noté que el símbolo del duende en la roca ahora tenía sangre seca sobre los ojos.
o algo que parecía sangre. Eso no estaba allí antes. Entré, tragando el miedo con cada paso. La linterna parpadeaba. El aire estaba más denso que la primera vez. Y entonces escuché algo. Primero fue un zumbido. Luego, una risa. Esa risa aguda, inhumana, que ya conocía. Pero esta vez no venía de una grabación. Venía de dentro. Estaba allí, conmigo. ¿Quieres oro?, susurró una voz, claramente infantil, pero podrida, como si saliera de una garganta llena de tierra. Me giré. Nada, solo oscuridad. La moneda comenzó a arderme en el bolsillo. La saqué y la arrojé al fondo de la cueva. Por unos segundos creí que todo había terminado. Pero entonces lo vi. Una figura salió de la pared. No caminaba, flotaba, pequeña, retorcida, de piel dorada con vetas negras como carbón. Sus ojos eran como brasas encendidas y su boca, una grieta eterna llena de dientes puntiagudos. Se me quedó viendo y sonrió. «Ya me encontraste», susurró. Corrí como nunca. Atravesé zarzas, me caí, sangré, me raspé las rodillas. Pero no miré atrás. Sentía sus pasos detrás de mí, pasos pequeños, rápidos, como los de un niño, pero ese no era ningún niño. Cuando llegué al pueblo, nadie me creyó, nadie, excepto don Facundo. Él me miró con tristeza y me dijo: «Ahora eres parte de esto. Te seguirá hasta que pagues el precio. Así funciona la maldición. No basta con devolver lo que tomaste. El duende elige a quien marca. Y no suelta». Han pasado varias semanas desde aquella noche. Me fui del pueblo a los pocos días, sin despedirme de nadie, ni siquiera de don Facundo. La moneda desapareció, eso sí. Nunca volví a verla. Pero el duende no se ha ido. A veces lo escucho en mi casa. Goteras que no existen, risas que no vienen de ningún lado, o ese sonido de uñas arrastrándose por el piso. Siempre de noche, siempre cuando estoy solo. He intentado convencerme de que fue mi imaginación, que todo fue una alucinación provocada por el miedo. Pero entonces encuentro cosas en lugares donde no deberían estar. Un pequeño zapato embarrado bajo mi cama. Tierra húmeda en el marco de la puerta. Un dibujo infantil en la pared del baño, hecho con algo que no quiero identificar. El duende no necesita estar frente a ti para hacerte saber que te está vigilando. Don Facundo me lo advirtió antes de irme. A ti no te va a matar, todavía. Primero vas a olvidar cómo era dormir tranquilo. Luego vas a empezar a dudar de lo que ves, hasta que el miedo te convierta en uno de los suyos. Le pregunté a qué se refería con uno de los suyos. Él solo respondió: ¿Nunca te has preguntado por qué nadie ha logrado capturar al duende? Porque todos los que lo han visto acaban como él. No entendí en ese momento, pero ahora temo que sí. Me miro al espejo y ya no reconozco mis propios ojos. Hay días que no recuerdo lo que hice por horas, y una noche juro que me desperté en el bosque, con los pies cubiertos de barro, y una risa extraña saliendo de mi propia garganta. A veces pienso que el oro nunca existió, que todo fue una trampa, un anzuelo que el duende dorado lanza a los codiciosos, a los curiosos, a los que no saben quedarse quietos ante el misterio. No busca proteger un tesoro, busca encontrar víctimas. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo estaba diseñado para atraerme. Las historias, las advertencias, el miedo de los aldeanos, incluso el manuscrito. Todo parecía esperarme, como si desde el principio yo hubiera sido elegido. He leído en foros, en blogs, incluso en viejas crónicas de pueblos perdidos, y todos coinciden en algo. El duende no mata porque odie, mata porque se alimenta del deseo, del brillo en los ojos de quien quiere más de lo que le pertenece.
y pienso en toda esa gente que desapareció, los que buscaron el oro antes que yo. Tal vez aún estén ahí, vagando por los túneles, riendo con esa misma voz aguda, convertidos en algo más. Tal vez ya no recuerdan quiénes fueron. Tal vez eso sea lo que me espera. He intentado contar mi historia muchas veces, pero nadie me cree. Algunos piensan que es ficción, otros dicen que estoy loco. Pero tú que estás escuchando esto ahora mismo, ¿nunca has sentido que algo te observa en la oscuridad? Tal vez ya te eligió a ti también. Porque así empieza, con curiosidad. Escuchas una historia, te intriga, buscas más, y sin darte cuenta, el duende empieza a seguirte. Primero en sueños, luego en sombras, y un día simplemente ya no despiertas. Si alguna vez escuchas risas pequeñas detrás de una puerta cerrada, o encuentras una moneda dorada en el suelo, no la toques, no la mires demasiado. Solo aléjate, porque cuando el duende dorado elige a alguien, ya no hay escapatoria, solo el silencio y la oscuridad. Ahora que ya conoces la historia, solo te queda una decisión por tomar. ¿Vas a seguir buscando más relatos como este? ¿O prefieres dormir tranquilo esta noche? Pero recuerda, mientras más escuchas, más cerca está. Porque el duende dorado tiene algo que muchos ignoran. Le encanta que hablen de él. Y cada vez que alguien escucha su nombre, ríe, porque sabe que acaba de marcar a otro. Así que, si aún tienes el valor de seguir explorando las sombras, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios: yo también lo escuché reír. Solo así sabré que no estoy solo. Solo así podré seguir contando estas historias hasta que me toque a mí. Buenas noches, si es que puedes dormir.